¿cierto? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 20. Mateo, capítulo 1, versículo 20. Amén. Quien lo tiene, diga amén y se pone de pie. Amén. 1:20. Amén. Entonces van a leer primero las hermanas, después los varones. Amén. Comiencen las hermanas. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en los sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es declarado del Espíritu Santo es. Amén. Ahora los varones. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Amén. El tema de esta comunión en esta mañana es: no tengas miedo. Dígale al hermano o hermana de su costado: no tengas miedo. No tengas miedo. Entonces regálele un saludo con la mano, con el puño, de brazos dados allí. Dígale: no tengas miedo. Nosotros estamos haciendo un puente. Ya estamos a vísperas de comenzar el libro de Mateo. Y el encargo de este semestre para todos nosotros es la evangelización, la predicación del evangelio. Tanto así que la serie del alimento diario es: y será predicado este evangelio, ¿cierto? Dios no nos está pidiendo ni rogando que prediquemos el evangelio. No es un ruego, no es un pedido, es una orden. Entonces, pero para eso Dios también es sabio y amoroso con todos nosotros. Nos prepara, ¿cierto? Y antes de eso, nosotros estamos entrando aquí al libro de Mateo. En el capítulo 1 nosotros encontramos una palabra aquí que el ángel le dice a José, ¿cierto? No temas. En la Nueva Traducción Viviente nosotros encontramos así: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir. ¿Qué tal si leemos la frase que está resaltada? No tengas miedo de recibir. Amén. Una vez más. No tengas miedo de recibir. Otra vez. No tengas miedo de recibir. Ahora mire el hermano de otro lado, ya no de su costado de siempre, sino de otro lado. Dígale: no tengas miedo de recibir. No tengas miedo de recibir, hermano María. Amén. ¿Es natural tener miedo? ¿Sí o no? ¿Quién me puede definir para usted qué es lo que significa miedo? ¿Quién me ayuda? Algo que te causa pavor, Incertidumbre, pavor. ¿Quién más? Sensación de angustia. Sensación de angustia. Por acá, de este lado. sensación de sufrimiento. Sentirte incapaz de poder hacer algo. Sentirte incapaz de poder hacer algo. Miedo de recibir crianza de hagan daño. Miedo de que te hagan daño. Miedo al futuro. Miedo al futuro.
¿Es bonito tener miedo? No, ¿verdad? Nosotros vamos a adentrarnos un poquito en esta historia. Miren, una joven adolescente, quizás 15, 18 años, ¿qué debería estar haciendo en esa edad? Estudiando, ¿cierto? A los 15 años todos estudian, ¿cierto? Acabando la secundaria. María era una adolescente, una doncella, virgen. Y versículos hacia atrás vamos a ver. Vamos a Lucas capítulo 1. Perdón, capítulo 2. No, perdón, capítulo 1, hermanas. Perdón, hermanos. Estoy con miedo, no, las hojas se me pegan. Capítulo 1, versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio por sus palabras, y pensaba qué salutación era esta, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Pausa hasta allí. Imagínese, usted tiene 15 años en este siglo XXI y un ángel se le aparece en plena medianoche o de la tarde, así, usted está haciendo sus cosas, está haciendo su curso virtual, la clase de inglés, y allí sale un ángel esplendoroso, maravilloso, y le dice: hola Mari, salve muy favorecida, el Señor es contigo, ahora vas a tener un hijo. ¿Cómo usted se pone? No, póngase que usted tiene 15 años. ¿Ah? ¿Cómo? Ya. Ya. Entonces, ¿cómo usted se sentiría recibir esa noticia? ¿Estás loco? ¿Cómo? ¿Sí o no? Le dice: ahora concebirás en tu vientre. Versículo 31. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¡Qué tremenda noticia! Vamos a ver qué tal. María estaba terminando de estudiar. Estamos contextualizando a este tiempo, ¿sí? En ese tiempo las jóvenes adolescentes no estudiaban, no sabían leer y solamente obedecían las orientaciones, aprendían oficios por medio de sus padres, de sus familiares, ¿cierto? Y ella estaba ya desposada con un varón justo, un joven llamado José. Y le da esta tremenda noticia y ella entra también en pánico. Primero, se le truncó sus sueños. Por lo general, hoy en estos tiempos, una persona, sean padres o sean jóvenes, que reciben esta noticia que van a tener un hijo temprana edad, en el mundo, que sugiere perderlo, ¿cierto? Muy pocas personas aceptan el encargo, ¿cierto? Y siguen hacia adelante. María, usted poniéndose en su lugar, ¿qué hubiera sentido? ¿Qué cree que hubiese sentido María en esos momentos? Temor. Miedo, ¿cierto? Miedo, claro. Pero también de ese tiempo, por las leyes de ese tiempo, también sabía que podía ser apedreada. Por eso, miedo por ser apedreada, porque ahora iba a ser desvirtuada por su marido.
Porque según las leyes del Antiguo Testamento, si una mujer era encontrada con una falta o con una falla y no era virgen, entonces la entregaba y la podían apedrear, porque ha cometido adulterio antes de casarse. Ella estaba poniéndole fin a su futuro, entre comillas, en ese momento. De repente se le pasaron varias imágenes. ¿Qué es lo que hace el miedo, queridos hermanos y hermanas? Produce imaginaciones. Cuando una persona entra en un shock de pánico, de miedo, comienza el cerebro a pensar y a imaginar posibilidades. Entra en una ansiedad, ¿cierto? Y Dios, cuando halló a María, sabía que era una joven, pero sabe, querida hermana, querido hermano, era la única persona que podía llevar a cabo esa carga. De entre todo el mundo, Dios solo encontró una joven. Hoy, siglo XXI, Dios te encontró a ti. Y Dios quiere que tú recibas una carga. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Con miedo o sin miedo? Sin miedo, ¿cierto? Y luego, después de eso, supuestamente, yo creo en ello, aunque la Biblia no lo dice, ella muy seguramente tuvo que conversar con José. ¿Sabes, con José me ha pasado algo raro? Estaba haciendo mis cosas y un ángel se me apareció de la nada y me dice que voy a tener un hijo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que se puso José? Aguanta. ¿Cómo que un hijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y de quién es? ¿Sí o no? Vamos ahora a Mateo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. Es decir, ellos no se habían conocido, no habían tenido ningún tipo de relación. Y se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora la vergüenza que me voy a llevar. Encima no es mi hijo. Tanto para María recibir una situación así ya era difícil. Para el varón, como creo que en muchos episodios nuestros, queridos hermanos y hermanas, una de las cosas que hace el miedo es huir de la situación, ¿sí o no? ¿Qué es lo que quería hacer José? José no quiso avergonzarla, quiso dejarla. Cuando uno entra en miedo, en pánico, ¿qué hace? Abandona la situación, ¿cierto? ¿Alguna vez has sentido eso y has querido escapar de la realidad en la que vives? José, su marido, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, el ángel del Señor viene y le dice: calma, José, no lo hagas, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que produce el miedo, queridos hermanos, en nuestras vidas? El miedo produce tres cosas que vamos a ver aquí en la lectura de hoy. El miedo, por un lado, nos esconde de Dios. Por otro lado, genera desconfianza, angustia, incertidumbre, inseguridad, pensamientos imaginarios, realidades alternas posibles. Y también, ¿sabe qué?
bloquea el propósito de Dios en nuestras vidas. 3 cosas que producen miedo. ¿Lo repite conmigo? Esconde de Dios, era desconfianza, angustia, inseguridad, real, lo que es el propósito de Dios. Entonces, rápidamente vamos a ver Génesis capítulo 2. Perdón, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 8. Alguien que lo lea, por favor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Versículo 9 y 10 dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el miedo? Escondernos. No aceptar lo que está sucediendo en nuestra vida, lo que está pasando, como dice Yuliño. Y a veces cuando entramos en ese shock, lo primero que queremos es como José, ¿qué es? Huir. En la iglesia, cuando usted ha querido recibir o cuando algún hermano o hermana ha entregado una carga para usted, ¿usted también ha querido huir? ¿Sí o no? Y Dios fue a buscarlo, a Adán y a Eva, y les dice: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz que estaba en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Él no tenía antes miedo y él antes andaba desnudo. No cambió la historia. Pero cuando entró el pecado, el miedo, esa sensación de inseguridad, entró en él y hizo que se escondiera de Dios. Queridos hermanos, el miedo a veces nos esconde de Dios. Nos hace escondernos de Dios. Otro versículo. Génesis mismo, 50. Otro hermano o hermana que lo pueda leer. Capítulo 50, versículo del 15. No. Sí, del 15 al 18. Amén. ¿Alguien que lo puede leer? Amén. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así vieres a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí los siervos tuyos. Los hermanos de José vieron que su padre ya había muerto, ¿cierto? Y dijeron: quizá nos aborrecerá José. Este pensamiento, ¿desde dónde nace? Desde el miedo, ¿cierto? Aunque no está literalmente acá, no dice que tuvieron miedo, pero ellos comenzaron a pensar. Y cuando nosotros entramos también en una situación así, de temor, de inseguridad, ¿comenzamos a pensar o no comenzamos a pensar? Comenzamos a pensar posibilidades y comenzamos a tomar, entre comillas, decisiones, ¿cierto? Basados en el miedo. ¿Cómo salir airosos de esa situación? ¿Cierto? Aquí los hermanos de José no era la diferencia. Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ahora vamos a enviar a decir esto a José: tu padre nos mandó antes de su muerte diciendo, y le mandaron un florazo, ¿cierto? Y bloquea el propósito de Dios. Juan capítulo 20.
versículo 19. Otro hermano u otra hermana, de más atrás, quien lo pueda leer. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. ¿Cómo estaban reunidos los discípulos? Estaban reunidos por miedo. No querían pasarlo solos, estaban juntitos pero de miedo. Y con las puertas abiertas, no. Ellos estaban con las puertas cerradas. Amada iglesia, ¿cómo están las puertas físicas y espirituales nuestras para el Evangelio? ¿Están abiertas o están cerradas? Entonces, vimos aquí 3 pasajes, 3 escenas, donde nosotros encontramos, por un lado, al hombre cuando peca se esconde por miedo. Cuando tenemos miedo pensamos mucho, y cuando tenemos miedo nos encerramos. A veces cuando uno pasa por estas situaciones, queridos hermanos, se encierra, se bloquea, ¿cierto? Y piensa que nadie puede sacarlo de esta situación penosa, sea de pérdida, sea a veces de falta de trabajo, puede ser a veces inclusive una situación emocional muy fuerte, de depresión o algo por el estilo. Todas esas cosas, queridos hermanos, a veces son naturales y nosotros enfrentamos todas ellas, un día, 2 días, cada año. Cada uno de nosotros tenemos cerca de, digamos, los más jóvenes 12 años, ¿cierto? Y los más antiguos quizás tienen 60, 70 o 80 años. En todos los días o en todo el recorrido de nuestra vida, ¿hemos pasado experiencias así? Ciertos que sí, ¿verdad? Y hemos tenido que tomar ciertas decisiones para poder salir de esa zona del miedo, ¿cierto? No es bonito sentir miedo y quedarse con el miedo, ¿verdad? Algunos dicen: ay, yo le tengo miedo a las escaleras, ¿verdad? Otros tienen miedo ¿a qué? A los puentes, a las alturas, a la cucaracha, al ratón. ¿A qué más? ¿Ah? Y a la rata. ¿A qué más? A la oscuridad a veces también le tenemos miedo, ¿cierto? Y a veces nos quedamos con ese sentimiento. O sea, esa emoción, sí, es una emoción que es natural en nosotros, pero a veces nos quedamos con eso como sentimiento. Cada vez que veo una rata, doy un grito al cielo, así, un estruendo de truenos, voces y relámpagos, ¿verdad? ¿Qué hacer con el miedo? Para eso tenemos un diagrama para ustedes. Vamos a verlo. Lo primero que aquí tenemos es algo llamado zona de confort, donde nosotros tenemos un ambiente y dependencia de seguridad. La zona de comodidad. Es decir, a veces no nos gusta que nos muevan de nuestro sentimiento de comodidad, donde ya estamos plácidos, donde estamos ya realizados, o de repente donde nosotros no nos gusta que nos muevan. A veces no nos gustan que ocupen una silla de la cual estoy acostumbrado a ocuparla, ¿cierto? No me gusta que ocupen mi silla. A veces no me gusta que ocupen mi lugar en la mesa. Nos sentimos como que amenazados. Esos son ejemplos muy simples, ¿cierto? Pero en la vida diaria hay cosas así que nos mueven, sencillas, ¿verdad?
un cambio de trabajo, la pérdida del empleo, la quiebra a veces del negocio. Son cosas que a veces nosotros enfrentamos y como que fuera el fin del mundo, ¿cierto? Pero si tuviéramos un empleo que de repente, una comodidad donde tenemos la casa, el yate, el avión, tenemos todos los viajes pagados, la universidad pagada, todo eso, ¿usted sentiría algún tipo de miedo? No, ¿verdad? Y a veces nosotros pasamos por esa zona de confort, en cualquiera de los niveles que nosotros nos encontremos. Pero cualquier situación puede pasar de un momento a otro, así como fue el 2020, para el 2021 que estamos viviendo ahora, vino otra etapa, algo que se llama zona de miedo. ¿Lo tenemos? ¿Cierto? ¿Y qué hace la zona de miedo, queridos hermanos? ¿Alguien lo puede leer? Emociones, opiniones de los demás, dudas, falta de confianza, excusas. Entonces cuando uno entra en esta zona de miedo, comienza a escuchar: uy, ¿has escuchado? Ahora la vacuna está matando un montón de gente. No te vacunes, no te vacunes. La vacuna tal es mejor que la esta, que la china, que la turca, que la hindú. ¿Y escuchas o no escuchas a los demás? ¿Qué produce eso? Miedo. Y cuando estás en la zona de miedo comienzas a generar emociones, ¿sí o no? ¿Y esas emociones serán saludables o tóxicas para ti? Tóxicas. Pero a veces nosotros queremos simplemente quedarnos allí. Y por eso tenemos excusas. Generamos excusas. Por otro lado también tenemos dudas o falta de desconfianza. Allí, queridos hermanos, esto es lo que estaba pasando tanto María como José. Ellos ya estaban comenzando a imaginar, tuvieron emociones y ellos estaban pensando en qué iban a decir los demás. José, ¿usted cree que no estaba pensando en lo que iban a decir los demás a su alrededor? ¿Sí o no? De repente la apedrean a ella, de repente luego vienen contra él, sus padres. Estaba toda esa situación. José estaba de repente medio desconfiado, quería dejarla. Allí no es. Pero gracias a Dios el ángel apareció. Aleluya. Gracias por el ángel. Dígale Señor, gracias por el ángel. Y allí apareció algo más que se llama zona de aprendizaje. Zona de acción. Ahora vas a aprender algo nuevo. ¿Y qué nos da esta esfera o este ambiente? Crea. Entonces, María pudo haber dicho al ángel, ¿cierto? María le pudo haber dicho al ángel: ¿sabes qué, angelito? Mira, búscate otra personita porque yo ya tengo mis planes ya resueltos. Me voy a casar con José de aquí 15 días y ¿sabes qué? No te puedo atender. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué cree que hubiera pasado, hermana? Lo mucho que pudo haber pasado es que Jesús no hubiese nacido. El plan de Dios se hubiera truncado. El plan de Dios se hubiera truncado. ¿A qué cosas nosotros en la iglesia le huimos? ¿A algún servicio le huyes? A los compromisos, ¿cierto? Le huimos a veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no queremos dar este paso. En nuestro día a día pasamos inseguridades, pasamos desafíos, pasamos por miedos, enfrentamos los miedos diariamente. Pero los que son los hermanos que tienen negocios, los que emprenden, llegan a este lugar llamado zona de acción. Existen hermanos que sin saber nada del negocio dan un pie ahí sobre la piscina que no tiene agua
y se lanzan, ¿cierto? Y cuando se lanzan, ¿sabe lo que pasa? Crea una nueva realidad. Antes no tenía un negocio y ahora, ¿cuál es la nueva realidad? Ahora lo tengo. Quebrado o no quebrado, pero lo tengo. ¿Cierto? Aleluya. Y estoy enfrentando así, ¿qué cosa? Estoy saliendo simplemente de mi zona de miedo. Estoy haciendo algo. En la iglesia también de la misma manera. A veces nosotros ya estamos acostumbrados aquí. Esta es la sección de los domingos. Zona de comodidad. Es cómodo, no es como venir los días domingos a las 10 de la mañana, alabar al Señor. ¿Cómo dijo Lincoln? Dulce comunión, ¿verdad? Como una dulce comunión, ¿verdad? Dulce comunión quiero tener, Señor. No una amarga comunión, no quiero tener una rápida comunión, sino una comunión dulce, ¿verdad? ¿Es dulce o no es dulce los domingos? Y durante la semana, Levante a las 6. hermana, tenemos escuela de oración de lunes a viernes. Tenemos perfeccionamiento del servicio de niños. Vamos a tener redes de cuidado. Tenemos reunión del carácter ministerial presencial. ¿Dónde entramos? A la zona de miedo. Ahora nuestras reuniones, queridos hermanos, ya están en dos modalidades. Son reuniones híbridas, virtual y presencial. Y ayer decía una hermana en la comunión, las reuniones virtuales son buenas. Y conforme a la palabra que hemos recibido, recibimos una descarga eléctrica de 20 voltios. Pero cuando usted está en una reunión presencial, la descarga eléctrica que viene desde el cielo, desde el trono de Dios, es de 100 voltios. Usted es energizado para toda la semana. ¿Cierto? Entonces, estas reuniones han venido para quedarse, tanto la virtual como también las presenciales. Y lo que queremos es ir de a pocos. Vamos a tener el carácter ministerial presencial también. Vamos a tener la comunión virtual también. Vamos a tener las reuniones de mujeres presenciales también. ¿Usted dice amén a ello o no? Porque ya esta es una nueva normalidad. Ya no va a cambiar las cosas más. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Regresar al pasado? ¿Al 2020? No vamos a poder. Ahora tenemos que aprender de todo esto y seguir hacia adelante. Dígale al hermano a su costado, vamos a aprender. Y cuando usted está dispuesto a aprender, a tomar acción, no se queda en las excusas, no se queda en los miedos, usted va a encontrar una última situación, una última posición, una esfera que se llama la zona de éxitos y fracasos. Supongamos, yo estoy emprendiendo en un negocio del cual no sé ni pío, ¿cierto? Vamos a poner que me estoy metiendo en el negocio de la comida. Y abro mi restaurante, no sé, qué sé yo, y allí me pongo de cocinero. Y después contrato a la hermana Ana para que me venda los postres, qué sé yo, ahí, ¿no? Ahí la hermana Elizabeth me hace los mandiles, todo, y yo hago una idea de cómo va a ir el negocio en sus mejores condiciones, voy a vender 100% y todo lo demás, y luego no rinde el negocio. ¿Qué va a suceder con esa situación? Va a ser un fracaso. ¿Se aprende o no se aprende los fracasos? Se aprende mucho de los fracasos. Solo que a nosotros no nos gusta fracasar. ¿Sí o no? Ahora se utiliza el término aprender del error. Así es. A nadie, a ningún ser humano le gusta fracasar, fallar. Quiere ser perfecto. Quiere que todo salga así, ta, ta, ta. Pero hermanos, Jesús nos dio un ejemplo.
Él escogió personas que fallaban. ¿Cierto? Amén. Y Él invirtió y les tuvo fe a ellos. Y ellos esparcieron la semilla por todo el mundo. Hoy somos el resultado de aquellos que un día fracasaron. ¿Será que el Señor fracasó o tuvo éxito? ¿Será que el Evangelio, el invertir en la iglesia, nuestro tiempo, nuestra persona, nuestra fuerza en la iglesia, va a producir fracaso o va a producir éxito? Éxito. ¿Y entonces por qué no invierte? A ver, pregúntale a su costado, ¿por qué no inviertes? Y hablando de inversión, ¿cierto? Uno generalmente le gusta invertir en algo que va a ganar, ¿sí o no? ¿Ah? Porque va a ganar sí o sí, ahí sí, a ojos cerrados, ¿sí o no? Pero si es algo que no está todavía definido, no sé, es porque no queremos fallar, no queremos aventurarnos. Y lo mucho que puede enseñarnos una situación es aprender a no cometer los errores del pasado. Querida iglesia, nosotros necesitamos aprender de los errores del pasado y seguir hacia adelante, ¿cierto? Y esto produce, ¿qué es lo que produce esa zona de éxitos y fracasos? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿O todos lo leemos mejor? ¿Lo leemos? Autorrealización, crecimiento. Entonces al revés, si tenemos éxito, entonces eso se convierte ya en una nueva realidad. Pero si nos quedamos como José, que queremos dejarla a María allí, secretamente, huir de la situación, conmigo no es, con Lincoln, ¿por qué hermano Lincoln no viene temprano? ¿Cierto? Eso es fácil decir, ¿cierto? ¿Por qué los equipos están fallando? ¿Por qué el internet? ¿Por qué no puedo desbloquear el Zoom? ¿Por qué no puedo hablar? Es fácil criticar eso, ¿sí o no? Pero ahora usted póngase del lado de la pantalla y usted manipula las cositas cuando se le traba el internet. Ahí póngase. Quien está haciendo eso está un paso adelante del que está criticando. Entonces mire al hermano a su costado y dígale, no critiques. Quien está haciendo algo, lo haga bien o lo haga mal, ya está aprendiendo. Está saliendo de la zona del miedo, de la zona del confort. Primero, ¿qué zona es? De confort. Y traducido a nuestra realidad, ¿cuál sería? Un vivir de... Eso. Zona de miedo, ¿cuál sería? Que le tome un servicio. Ahora se nos vienen las redes de cuidado, la central de atención y acogimiento. ¿Está listo para recibir este llamado? Entonces vamos a ver rapidito, hermanos, por causa del tiempo, vamos a erradicar el miedo. ¿Cómo vamos a erradicar el miedo? Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 21. Otro hermano o hermana que lea Mateo 1, versículo 23. Otro hermano o hermana que lea Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. ¿Quién tiene Mateo? ¿Puede leerlo, por favor? Mateo 1:21. 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Versículo 23. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Ahora alguien que pueda leer, u otro hermano u otra hermana, un varón por favor, que nos ayude con Juan 50, versículos 20 y 21. Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21. Un varón, por favor. Varones. ¿Hay varones? Amén, dice 20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que tenemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Amén. 21. Ahora pues no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos el miedo o erradiquemos el miedo de nuestra vida? Uno, que el Señor no vino para condenarnos, Él vino para salvarnos. Entonces, lo que Jesús hizo o trajo para José y para María fue salvación. Servir al Señor, querido hermano, querida hermana, es salvación. Y el ángel le dice: llamarás. ¿Quién le va a poner el nombre? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le dice: y llamarás su nombre Jesús. ¿A quién le estaba diciendo que iba a ponerle nombre? A José. José, tú le vas a poner el nombre a este niño que va a llamar Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Es decir, era un honor que José pudiera tener a Jesús con él, porque Él era el Salvador. Amén. Cada vez que tú recibes un encargo, una carga de parte de Dios a través de los hermanos, tú estás recibiendo salvación. Tú estás recibiendo una porción, una dosis de salvación para tu vida. Y no solamente eso, sino también el versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando recibes el encargo, cuando abrazas la causa, ¿qué sucede? Dios está contigo. Con miedo, sin miedo, aprendiendo, no sabiendo, pero dando el paso, Dios está contigo. ¿Cierto? Cuando abres tu casa, esa foto preciosa, ¿no?, de ese desayuno de caldo de gallina, con las hermanas allí reunidas, eso es una muestra de que están dando el primer paso. Están reuniéndose, ¿cierto? Y eso es maravilloso, que hayan las casas nuevamente abiertas, ¿cierto? No tengan miedo, abra su casa. Ahora díganme a su costado: no tengas miedo, abre tu casa. Y Jesús, en Juan capítulo 20, Él se presentó a los discípulos en esa casa cerrada, donde estaban todos muertos de miedo, y estaban allí. El Señor les dice: paz a vosotros. Así como me envió el Padre, yo ahora también los envío. Y no los voy a enviar así como están. Reciban el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el encargo, cuando tú recibes la carga de parte de Dios, tú eres lleno del Espíritu Santo. Y no solo eso, no es solo para ti. Mira lo que pasa cuando tú recibes también la carga. En Génesis capítulo 50, José se presenta. Ya ellos estaban pensando lo peor de lo que iba a ser José. Ahora José se va a amargar, ahora nos va a tratar como nosotros le tratamos, nos va a mandar a la cárcel, nosotros vamos a sufrir. Ay, no sé cómo será nuestra vida, pero vamos a ver qué nos dice José. Y José les respondió, versículo 19: no temáis, no tengan miedo.
No maquinen, no imagines, no supongas. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal en contra de mí, pero Dios lo encaminó a bien. Usando el gráfico que teníamos antes. Cometemos errores, fallamos. En nuestro servicio le hemos fallado quizás muchas veces al Señor, y a veces tenemos miedo también de nuevo fallarle. Tenemos miedo al compromiso, de a veces no lo hemos hecho bien. Pero Él quiere cambiar todo para bien. Vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Él quiere crear una nueva realidad, pero contigo, querido hermano, querida hermana, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es lo que quiere dar Dios? Vida a mucho pueblo. Repita conmigo: vida a mucho pueblo. ¿Será que Dios solamente está enfocado en nuestros errores del pasado? No. Él hace todas las cosas nuevas. Por eso, querido hermano, reciba el perdón de Dios. Si usted se equivocó sirviendo, no se preocupe, confiese su pecado, levántese y siga caminando. Siga sirviendo. Sigue corriendo. Ahora pues, versículo 21, no tengáis miedo, yo sustentaré. Y acá el Señor también te dice, en medio de la situación, Él te va a sustentar a ti y a tus hijos. Recibe esa promesa. Recibe la carga. No tengas miedo. Así los consoló y les habló al corazón. Resumiendo, recibo el desafío. ¿Dónde está? ¿Cómo erradico los miedos? Recibiendo el desafío. Por favor. Ahí está. ¿Lo leemos? Recibo salvación y perdón. ¿Lo leemos todos juntos, por favor? Recibo salvación y perdón. Dios está conmigo. Recibo el Espíritu Santo. Salvamos a mucha gente. ¿Y eso no traerá alegría a Dios? ¿Eso no traerá alegría para nosotros? Y eso es solo una muestra de todo lo que Dios puede hacer. Y no solamente de lo que Él quiere hacer o puede hacer en la iglesia, sino en toda nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, recibamos el encargo. Tenemos una última imagen. La penúltima, por favor, hermano. Esa. ¿Qué tal si le dice al hermano a su costado? Acepta el encargo. Y para eso, finalmente, solo para concluir, hermanos, en la Biblia soberanamente hay 365 frases donde dice la palabra no tengas miedo, no temas. Una para cada día. Porque todos los días enfrentamos alguna situación de riesgo o de miedo. Para cada día hay un no temas. Dígale a su costado, para cada día hay un no temas. Así que, hermano, no tengas miedo. ¿Qué tal si repite conmigo? No tengas miedo. Jesús es el Señor, hermanos. Amén.